Creo que uno de los mayores miedos de cualquier niño es perderse en alguna ocasión de su vida. Me recuerdo muchísimo que cuando estaba muy pequeño, mis padres me llevaban a la procesión de la Divina Pastora. Como ustedes bien saben, o al menos la gran mayoría, yo soy de Venezuela, una ciudad que se llama Barquisimeto. Lo pronuncio lento y claro, Barquisimeto, para que lo entiendan bien. Hace años una señora me dijo: padre, ¿cómo es que se llama su pueblo, su ciudad? Y le dije: Barquisimeto. Y me dijo: ay, padre, yo había entendido en ese bar si me meto. No confunda las cosas. Barquisimeto. En esa ciudad se lleva a cabo desde hace 161 años, se dice fácil, pero es mucho tiempo, una procesión. Se venera a la Virgen María bajo la advocación de Divina Pastora. Y desde hace esa cantidad de años, esta procesión sale de un pueblo llamado Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. Son 7,5 kilómetros. Y es una tradición entonces muy bonita, no solamente a nivel del Estado, sino del país y del mundo. Muchas personas de otros países van. Lo interesante es, entre otras cosas, la cantidad de gente que participa en esta procesión. Se dice que es cerca de 2 millones de personas que participan durante todo el día en esta caminata de fe, en la cual pues se alaba a Dios y se venera a la Virgen. ¿Por qué les comento todo esto? Porque al ser tanta la gente que participa, los padres quieren llevar a sus hijos, pero siempre se preocupan de que se les pierdan. Y por eso hay padres o madres que siempre buscan sus ideas, ¿no? Y se amarran una cuerda y amarran a los hijos, y de manera que si en la procesión con toda la gente cerca, pues los hijos no se queden por ahí en otro lado. Aunque creo que algunos por ahí que tienen hijos traviesos también quisieran que se les perdieran, ¿verdad? No, es una broma. Nunca un padre va a querer que un hijo se le pierda. Pero en realidad es interesante porque me recuerdo muchísimo durante esos años que en algunas ocasiones había niños que se perdían y después estaban en las tarimas diciendo: tenemos aquí al niño tal, sus padres son tal, por favor acérquense a buscar. Y siempre veía al niño llorando, llorando, llorando. Y cuando llegaba su mamá, todo se calmaba. El niño se alegraba, le daba un abrazo porque se sentía seguro. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la primera lectura de Isaías dice: ¿acaso puede una madre olvidarse de su hijo? No, porque el hijo para la madre y para el padre es una bendición, es un regalo de Dios. Los padres sufren por sus hijos y es por eso que no pueden desatenderlos. Si un padre y una madre en este mundo es capaz de sacrificarse por su hijo, hasta el extremo de querer incluso ofrecer su vida por él. Cuando yo estaba haciendo apostolado como seminarista en el hospital pediátrico de mi ciudad, precisamente, muchos eran los papás que me decían: padre, yo quisiera estar en esa cama y no ver a mi hijo así. Hasta ese punto llega un padre y una madre. Si un hombre y una mujer de carne y hueso, pecador, pecadora, es capaz de decir eso, ¿cuánto más Dios? Dios no nos desampara. Él no se hace indiferente ante nuestros dolores y necesidades. Él está cerca a nosotros. Pero hay algo muy importante que hay que recordar: Dios nos hace libres. Dios no va a violentar el don de la libertad. Por eso, si realmente yo quiero que Dios obre en mí, tengo que hacerme materia disponible para que Él trabaje en mi corazón. Hay un sacerdote muy querido por muchos. Él tiene una labor de evangelización muy bonita, se llama Monseñor Sipols, y a través de las redes sociales, del YouTube especialmente, evangeliza a muchas personas a lo largo del mundo. Su canal de YouTube se llama La Voz de Jesús, para aquellos que quieren pues darle un vistazo a su página. Hace pocas semanas atrás él comentaba algo bien curioso. Él dice que la confianza en Dios tiene que ser plena. Muchas veces nosotros queremos tomar el control de la situación y por eso Dios no actúa
de la manera como él puede hacerlo. Y él ponía el ejemplo de una niña que estaba jugando con su muñeca, pero accidentalmente la niña le saca la cabeza a la muñeca y le queda en una mano el cuerpo y en la otra la cabecita. La niña va llorando con su papá y le dice: papá, mira lo que le pasó a la muñeca, arréglala. Y el papá dice: bueno, está bien. Toma el cuerpo, toma la cabeza e intenta colocarla de nuevo en su lugar. Pero tardó mucho. Y después de, no sé, media hora, cuando el papá logró colocarle la cabeza a la muñeca, le dice a la niña: ahí tienes tu muñeca, ¿estás contenta? Y la niña, con una cara bien seria, le decía: sí. Y el papá le dijo: pero es que tu cara no refleja la alegría, ¿cómo que estás contenta? Pero estás así tan seria. Papá, es que me molesta porque duraste mucho en hacerlo. Y el papá le dijo: hija, hubiera sido más fácil y más rápido para mí si tú hubieras soltado el cuerpo y la cabeza de la muñeca. El Señor estaba tratando de arreglar y la niña guindaba en la cabeza y en el cuerpo. ¿Cuál es el ejemplo que se quiere transmitir por medio de esta idea? Que nosotros muchas veces venimos a la iglesia y decimos: Señor, tengo este problema, lo pongo en tus manos, pero estoy colgado de la muñeca. No le doy libertad a Dios para que obre. Y repito, Dios no va a violentar ese don de la libertad que Él mismo nos concedió. Nuestra confianza en Dios tiene que ser plena. No podemos pretender que Él actúe si yo tengo el control de manera egoísta, en muchos casos, de la situación. Es allí cuando la situación sale de control. Hubiera sido más fácil para el papá colocarle la cabeza a la muñeca si la niña le hubiera soltado. ¿De qué muñeca estoy agarrado yo? ¿A cuál muñeca estoy atado yo? Sería bueno que nos preguntáramos, porque en realidad allí podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas y de esa manera vamos a dejar de culpar a Dios de cosas en las cuales Él no tiene nada que ver. Solamente somos nosotros los que no terminamos de confiar plenamente en el Señor. Paso brevemente a la segunda lectura. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios nos enseña varias cosas. Una, el considerarnos servidores de Dios, de la iglesia, de los hermanos. Otra, ser buenos administradores. El servidor y el administrador son buenos cuando son fieles. Dios es siempre fiel y quiere que nosotros también le seamos fiel en todo momento. Pero estos dos términos son muy importantes: servidores y buenos administradores. El término administrador lo voy a utilizar mucho en el Evangelio, más adelante. Pero no dejemos a un lado el término servidores, porque es lo que realmente somos, servidores los unos de los otros. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, pero esta lectura también nos presenta la oportunidad para hablar de un tema importante, que es el tema del juzgar. San Pablo dice: a mí no me importa el juicio que ustedes puedan hacer de mí, me importa el juicio de Dios, del Padre Eterno. Ese es el juicio más importante. Hay personas que preguntan con frecuencia: Padre, ¿se puede juzgar o no? Sobre todo se hace mención a una expresión del Papa Francisco hace algún tiempo, que él dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, yo quisiera realmente con palabras muy sencillas tratar de aclarar este tema, porque en ocasiones hay que entender bien lo que se dice para no malinterpretarlo y no tomarlo como excusa. Les voy a poner 3 ejemplos bien claros que creo que me van a ayudar a explicar bien esto. 1. Un juez tiene que recibir un caso, tiene que escuchar los testimonios de las diferentes personas, tiene que ver las pruebas y evidencias, y después, basado en eso y en el conocimiento de la ley y la autoridad que él tiene, él emite un juicio que busca establecer justicia. El juez no está buscando hacerle daño a nadie,
solamente busca hacer bien su trabajo para establecer el bien común entre todos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el sacerdote cuando está en el confesionario y una persona viene a confesarse, después de que el sacerdote escucha la confesión, tiene que emitir un juicio de que si lo que esa persona ha dicho es pecado o no lo es. El sacerdote busca compartir con esa persona la misericordia, pero también quiere en esa persona la conversión, el arrepentimiento, y luego se le da la absolución. Hay que emitir un juicio cuando la persona se va a confesar. Tercer aspecto, tercer ejemplo, un padre, una madre que tienen a un niño, una niña, y este viene y le dice: papá, quiero que me des tal regalo, y el papá tiene que entonces comenzar a pensar cómo ese hijo se ha comportado en la casa, si ha hecho sus oficios, si en la escuela ha sido un buen estudiante, y después de analizar todo esto, emite un juicio, y el juicio es: ¿te mereces el regalo o no te lo mereces? Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, querramos o no, tenemos que emitir juicios en nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos evitar? Esto es lo que quiero que entendamos muy bien. Evitar, buscar, causar el mal de la otra persona cuando yo emito un juicio. Eso es lo que debemos evitar. Buscar hacer el mal a la persona. Alguien por ahí decía: evitar soltar veneno cuando yo estoy juzgando al otro, porque ahí es donde está el pecado. Por lo tanto, yo creo que debemos entender bien esto para que nosotros podamos vivir una vida acorde a lo que Dios quiere. Yo creo que cuando el Papa Francisco utilizaba esa expresión, ¿quién soy yo para juzgar?, precisamente quería interpretar esto que yo les estoy diciendo. No está mal el juicio en cuanto tal, porque debemos nosotros enseñar a los demás, pero lo que sí debemos buscar es siempre el bien del otro y evitar, pues, soltar veneno al momento de juzgar, dejándonos llevar por el egoísmo y la soberbia. Paso por último muy brevemente al Evangelio. El Evangelio nos presenta también dos ideas fundamentales. La primera es: no podemos servir a dos señores, Dios y dinero. Y la segunda es la invitación de Jesús a que no nos preocupemos, no nos angustiemos. Ya lo he comentado anteriormente, el dinero y los bienes materiales no son algo que está mal en sí, son muestras de la bendición y del amor de Dios. Solo que debemos reconocer que eso que nosotros decimos tener realmente no nos pertenece. Ese Dios nos hace administradores de estos bienes y nos pedirá cuentas de esto cuando lleguemos a su presencia. Con los bienes materiales yo no solamente puedo buscar mi propio bienestar, sino que tengo que buscar siempre la gloria de Dios y la manera de ayudar al prójimo, hacerme sensible ante las necesidades de los demás. Teniendo esto claro, entendemos entonces el mensaje de Jesús. Dios tiene que ser siempre nuestra prioridad. La invitación a no preocuparnos o angustiarnos va muy ligada con esta primera idea de no tener a dos señores. Porque fíjense, en más de una ocasión yo me doy cuenta que las angustias y preocupaciones que nosotros tenemos se derivan del mal uso que le damos al dinero. Hace pocos días atrás una señora me decía: padre, estoy teniendo cambios en mi trabajo, voy a comenzar a ganar menos de lo que ganaba y ahora me doy cuenta que los gastos que tengo no van a ser cubiertos con el salario que voy a tener. Esto es así, muchas veces cuando la persona tiene un salario bajo, se ajusta a él y vive tranquilo, pero en la medida en la cual vamos ganando más, vamos gastando más. Es un poco la mentalidad consumista, ¿no? Y es allí, queridos hermanos y hermanas, donde yo quiero compartir con ustedes un mensaje muy sencillo pero importante. Estamos por comenzar la Cuaresma, un tiempo en el cual Dios nos invita a la conversión, a darnos en lo que damos. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir: padre, pero es que yo me gano mi dinero con el sudor de mi frente,
o tengo mi pensión gracias a lo que trabajé antes, y es mi dinero, yo puedo gastar en lo que quiero. Eso me parece bien, pero que ese pensamiento no te lleve a ser insensible ante la necesidad de los demás. Que no hagamos lo que hizo el rico Epulón, que teniendo a Lázaro a la puerta de su casa, lo ignoraba. Porque, como repito, los bienes materiales Dios nos los concede para nuestro bienestar, sí, pero también para su gloria y para la ayuda del prójimo. Queridos hermanos y hermanas, si aprendemos a darle un buen uso al dinero, además de que va a rendir más, va a ser causa de nuestra santificación, porque nosotros vamos a hacernos sensibles ante las necesidades del prójimo. En más de una ocasión a mí me ha tocado sentarme con personas que me piden un consejo sobre ese tema. Yo no soy asesor financiero, ni estudié contaduría, ni nada por el estilo. Pero hay algo que es muy lógico. Y es que uno, cuando tiene problemas financieros, uno se sienta, uno toma nota y dice, estoy gastando dinero en esto, en esto, en esto, en esto, pone las cantidades, pone cuánto está ganando uno, y después uno puede ir descartando cuáles son los gastos que estoy haciendo y que son innecesarios. Y si yo descarto alguno de esos gastos, voy a bajar el presupuesto y tal vez voy a tener un poco más de tranquilidad y paz. Porque el problema es que cuando hay problemas de dinero, eso se transforma en un malestar general para el hogar. Los esposos no tienen paciencia entre sí, discuten, no pueden dormir bien, no pueden trabajar bien, y tantas cosas que se generan de esto. Voy a comentar dos cositas, y esto lo digo simplemente como una idea. No quiero que después me vayan a estar regañando al final de la misa. Pero en realidad, en este punto de decir cuáles son los gastos que realmente son prioritarios, cuáles son los gastos que puedo hacer, de cuál gasto me puedo deshacer para utilizar ese dinero para ayudar al prójimo. Voy a poner un ejemplo para hombres y un ejemplo para mujeres. Voy a comenzar con los hombres porque si no las mujeres dicen que soy machista. Hay hombres que quieren mucho sus carros, sus vehículos, sus coches, y se desviven por tenerlos lindos y bonitos, ¡qué bien! Y los llevan tal vez una vez a la semana a lavar y a limpiar y todo lo demás. Pero ¿es realmente necesario hacerlo con tanta frecuencia? Tal vez en vez de hacerlo una vez por semana, hágalo una vez cada 3 semanas. Sí, vaya usted diariamente si quiere, pásele un pañito para que se vea bonito, pero ese dinero, que puede ser 10, 15, 20 dólares, tal vez se puede usar para alimentar a una persona que no tiene nada. Por ejemplo, voy con las mujeres, para ser justos. Se ven lindas, hermosas, radiantes, pero hay mujeres que tienen también, por ejemplo, la idea de ir semanalmente al salón de belleza. Yo sé que estoy tocando un tema espinoso aquí, Dios mío, bendito, ayúdame. Pero en realidad, tal vez en ir una vez por semana se puede hacer lo otro, ir una vez cada 2 semanas. La otra semana se arregla usted, se va a ver radiante igual, o si no le pide una amiga, o si no le pide a alguien que le ayude. Fíjense, parece una tontería en realidad, pero no lo es. Porque lo bonito de dar es cuando nos damos en lo que damos. Y cuando lo que estoy dando significa realmente para mí un sacrificio. Vamos a estar recolectando comida, ya se dijo la semana pasada, ya hay carteles en la iglesia, durante toda la Cuaresma. Ojalá, queridos hermanos y hermanas, que al momento de dar no demos de lo que nos sobre, demos realmente de lo que nos cueste. Porque cuando yo soy generoso y doy en medio de mi carencia es cuando Dios me bendice, tal vez no con bienes materiales, pero sí espiritualmente, con salud, con alegría y especialmente con paz. Así sea.